Antes de comenzar necesitamos hacer un par de ajustes. El primero es la sexta cuerda la vamos a afinar un tono arriba quedándote en fa sostenido. Y también vamos a necesitar un delay seteado a 337. Una vez hecho esto, ahora sí podemos comenzar con la figura. Vas a iniciar tocando la sexta cuerda al aire 2 veces, la quinta en el 8. La siguiente nota únicamente pones el dedo rozando la cuerda para que la mutee. A continuación vuelves a pisar 2 veces en el 8. Muteas. 8 con slide al 9. Aquí tocas 2 veces. Sexta al aire. Y nuevamente la quinta en el 9 con slide. Vas a caer al traste 4 y aquí vas a tocar 6 veces. La última vez únicamente suena la sexta y después la quinta. Lo voy a hacer lentamente. A eso le agregas el delay y eso es todo. Para los coros vamos a hacer lo siguiente, todo el tiempo va a sonar únicamente quinta y tercer cuerda. Comenzamos con un re sostenido. Te vas a un fa sostenido mayor. Vas a complementar aquí con la cuarta cuerda, traste 11. De aquí nos vamos a un do sostenido. Esta es la primera vez. La segunda, te vas a un re sostenido, fa sostenido. Y finalmente la sostenido. Recuerda que los ataques son continuos y eso es todo. Para el puente vas a hacer lo siguiente, va a sonar todo el tiempo la sexta cuerda al aire. La única que va a cambiar va a ser la quinta, comenzamos en el traste 16. Aquí son ataques continuos y aquí te vas a ir al 14. Este es de paso y terminas en el 13. Lo voy a hacer lentamente. Eso lo repites 4 veces y eso es todo. Para finalizar la canción vas a hacer lo mismo que vimos en la introducción durante 4 veces. Al final únicamente marcas con la sexta y la quinta. Y esa es toda la canción.